Hola chicos, en este video nos toca hablar sobre los aztecas. Como habíamos visto en el video anterior o en la clase anterior, recuerden que los aztecas formaban uno de los grandes imperios que había en América antes de la llegada de los europeos. Pero la historia de los aztecas es muy interesante, está muy copada porque obviamente, como todo imperio, no siempre fueron un gran imperio, sino que se empezaron a hacer desde muy chiquitito, desde muy bajitos, desde casi nada, prácticamente nada. Como saben, o si no lo están aprendiendo en este momento, los aztecas eran un grupo, una civilización, una sociedad oriunda del norte de América, principalmente en las regiones en donde hoy en día está México. Y por ejemplo, la bandera de México, van a ver que en el centro de la bandera de México tiene un emblema. Tiene un emblema que es un águila que está teniendo una serpiente en una de sus garras y está posada, está parada arriba de un cactus. Bueno, ese emblema es justamente simboliza parte de la historia de los aztecas, que es muy interesante, por eso la vamos a contar ahora, rapidito, cortito. Los aztecas, como toda gran civilización, como toda gran sociedad, tienen su propia prehistoria, tienen sus mitos fundacionales. Así como, por ejemplo, no sé, los romanos tienen el viaje de Eneas desde Troya y la historia de Rómulo y Remo, que obviamente es un mito, no está demostrado que efectivamente haya sucedido, pero los romanos que vivían en la época de Roma creían verdaderamente que había sucedido esas cosas. Entonces, como los romanos tenían esos mitos fundacionales que les daban un sentido de pertenencia, lo mismo tenían los aztecas. Y justamente se explica la cuestión esta de la águila sobre el cactus, con la serpiente en la garra. Cuenta el mito de fundación de los aztecas que los aztecas eran un pueblo mexica, un pueblo nómade que estaba caminando, que su destino era vagar por el desierto, vagar por las distintas tierras hasta que vean la señal de los dioses que les indicaban en qué lugar tenían que frenar, en qué lugar tenían que asentarse y en qué lugar tenían que construir la ciudad. Y esa señal de los dioses era justamente cuando un águila con una serpiente se pose arriba de un cactus. Ellos tenían, el mito cuenta que los aztecas cuando estaban caminando y tenían que caminar hasta que encuentren esa señal de los dioses. Es más, yo siempre me acuerdo que con una amiga, con una compañera durante la facultad nos reíamos, nos causaba gracia porque nos imaginábamos, ¿no? la historia. Nos imaginábamos todo el pueblo azteca caminando. Nos imaginábamos un águila que bajaba y todos los aztecas entusiasmados diciendo sí, bien, dale, ya baja y ya construimos la ciudad, perfecto. Y de repente el águila decía oso y seguía y todos los aztecas y tenía que seguir caminando. Bueno, entonces seguía caminando y ahí no termina la cosa porque justamente en dónde llegó a pararse el águila, cuál fue el lugar donde se paró el águila con la serpiente arriba del cactus, fue justo en el medio de un río. Fue justo en el medio de un río, no, perdón, de un lago, justo en el medio de un lago. Un lago completamente lleno de agua, se viene el águila, pum, y se para arriba del cactus, arriba del lago, en el medio del lago. Entonces con mi amiga nos imaginábamos todos los aztecas diciendo, dale, flaca, en serio, flaco, en el medio de un lago tuviste que parar, no me la podía dejar un poquitito más fácil por lo menos, me vas a obligar a hacer la ciudad ahí en el medio del lago. Bueno, dejando el chiste de lado, justamente los aztecas construyeron una ciudad que después va a ser su ciudad capital, llamada Tenochtitlán. Ahí la van a poder ver en el libro. El año no está bien definido, pero más o menos por distintos rasgos arqueológicos se plantea que la creación de Tenochtitlán o el comienzo de la construcción de Tenochtitlán fue en 1325, en el año 1325 de nuestra era. Entonces, a partir de ese momento los aztecas terminaron su marcha, se asentaron y construyeron su ciudad capital en el medio de este lago. Y esto les va a traer mucha ventaja en un primer momento. ¿Por qué? Porque claro, en medio de un lago es una ciudad muy difícil de conquistar. Y muchos de los pueblos de alrededor eran pueblos muy guerreros, lo mismo que los aztecas. Entonces, claro, vos construiste una ciudad en un lugar muy difícil de que te conquisten. Entonces los aztecas, despacito, a poquito, empezaron siendo una especie de pueblos nómades, por así decirlo, según las categorías que vimos en el video pasado. Pasaron de ser un pueblo nómade, pasaron a ser una pequeña ciudad, porque ya construyeron una pequeña ciudad-estado bastante más grandecita. Y después
como pueden leer ahí en la página del libro que tienen, construyeron una alianza que se la conoce con el nombre de la Triple Alianza. Se aliaron con Texcoco y con Tlacopan, se aliaron con 2 otras ciudades de alrededor y entre los 3 formaron esta alianza y se empezaron a expandir, se empezaron a agrandar, empezaron a conquistar distintos tipos de pueblos, distintas sociedades que vivían ahí alrededor. Y ahí pasaron de ser una pequeña ciudad-estado, se transformaron en un imperio. Y justamente ahí es cuando llega el momento del Imperio Azteca. Este Imperio Azteca, que vamos a analizar, lo que nos toca analizar en este video es cómo estaba compuesto, cómo era la organización política y social de los aztecas. Más adelante vamos a analizar, no sé si en un video o en un audio, su cultura, que también es muy interesante la cultura azteca, por muchísimas cuestiones. Pero bueno, en este momento entonces nos toca analizar la cuestión política y social. Como lo dije, los aztecas se transformaron en un imperio, es decir, que el que gobernaba era un emperador. Pero el emperador, los aztecas no lo llamaban emperador, sino que en su lengua, llamada el náhuatl, ahí van a poder ver cómo se escribe en el libro, en el náhuatl, el náhuatl o nahuatl, el emperador se llama Tlatoani. Entonces el güey Tlatoani, el emperador, era la máxima autoridad. Así como vimos, por ejemplo, en el caso de los emperadores de Bizancio o los emperadores del Islam, el sultán, como vimos el sultán en el caso del Islam. Bueno, el Tlatoani era bastante similar. ¿Por qué? Porque era la máxima autoridad política. ¿Qué significa? Que si el Tlatoani decía algo, había que cumplirlo. Si el Tlatoani quería sacar una ley, por ejemplo, a partir de ahora está prohibido hacer tal cosa, o a partir de ahora todos están obligados a hacer tal otra cosa, era ley. Se tenía que respetar lo que decía la autoridad, se tenía que respetar lo que decía el Tlatoani, lo que decía el emperador. Eso desde el punto de vista político. También era muy importante el Tlatoani desde el punto de vista religioso, porque era el que manejaba un montón de rituales, era el que se comunicaba con los dioses. Los aztecas eran una cultura politeísta, creían en muchos dioses, distinto al caso del cristianismo, del judaísmo o del islam, que creen en un solo dios. Los aztecas creían en muchos dioses y el que más se comunicaba con estos dioses era el Tlatoani. Había ciertos rituales que solamente los podía hacer el Tlatoani. Después, abajo de los Tlatoanis, lo van a poder ver en la pirámide esta que les subí en esta otra imagen, tenemos a los Tetehuictin. Los Tetehuictin vendrían a ser como una especie de nobleza. Era como una nobleza que también ocupaban cargos de Estado. Recuerden que cuando hablamos de grandes imperios estamos hablando de autoridades estatales. Eran autoridades estatales en donde justamente había una cabeza de Estado, una cabeza de gobierno que se encargaba de gobernar y administrar un montón de cosas. Esto se puede ver en el caso de las leyes, como explicamos recién, o si no también en el caso de los impuestos. También, porque el Tlatoani era, también, otra función que tenía el Tlatoani, me había olvidado, era el que comandaba las guerras, por ejemplo. Era el máximo general cuando había una guerra. Pero el Tlatoani no se agachaba a sembrar, a cultivar la tierra. El Tlatoani, la ropa que se vestía, con la ropa con la cual se vestía, que era una ropa muy lujosa, ya vamos a ver cómo se hacía esa ropa, no la confeccionaba, no la hacía él, sino que había otra gente que lo hacía para él. O sea, había otras personas, otro grupo de personas que tenían que pagar tributos, tenían que brindarle cosas al Tlatoani, puede ser tributos en comida, tributos en plumas de quetzal, que ya vamos a ver qué son estos, y el Tlatoani con todos esos recursos que tenía los distribuía a la sociedad, le daba lo que necesitaba o algunas de las cuestiones que necesitaban a distintos sectores de la sociedad y otras cuestiones se las quedaba él y su grupo de gobernantes. ¿Quiénes eran estos otros gobernantes? Los gobernantes eran los Tetehuictin, que para decirlo de forma, no sé, más simple que se pueda entender, siempre van a ver que yo voy a hacer el mismo ejemplo. Piensen en Argentina hoy en día, por ejemplo. Argentina es un país enorme, es un país gigante. Nosotros tenemos un presidente, pero ¿el presidente puede gobernar solo una sola persona? No, una sola persona no puede gobernar un territorio tan grande. Por eso están los gobernadores, están los ministros, están los diputados, están los senadores. Después nos va a tocar estudiarlo bien cuando estemos más adelante en quinto, qué función tiene cada uno de estas personas. Lo que tenemos que entender ahora es que una sola persona no puede gobernar un estado gigante. Y esto no porque sea Argentina, porque sean los aztecas. Esto pasaba en los romanos, con los antiguos chinos, en la Edad Media, donde sea. Siempre que tenemos una organización estatal, no lo puede manejar una sola persona, sino tiene que haber muchas personas controlando para que todo pueda salir bien.
o por lo menos salir lo mejor posible. Entonces, repito, estaba el Tlatoani, que era el emperador, después estaban los Tetehualtin, después que eran los gobernantes y también eran los guerreros. Era un grupo muy guerrero. Se vestían, ya lo vamos a estudiar mejor, con los trajes de guerrero jaguar o se ponían plumas arriba, como que se disfrazaban de distintos dioses y eso decía que le daba mayor cantidad de fuerza para poder pelear. Ya lo vamos a estudiar mejor. Después tenemos a los Pochteka. Los Pochtecas serían los comerciantes, serían las personas que comerciaban. Esto es interesantísimo porque tenemos dos tipos de Pochtecas. Por un lado tenemos los Pochtecas, que serían los comerciantes de corta distancia, que son los que, por ejemplo, yo tengo una familia que siembra, no sé, maíz, que era el producto que se comía en América, en esa región de América, en el actual México, no sé, y tengo otra familia que se encarga de producir, no sé, ropa. Entonces, lo que hacían los Pochtecas eran, se encargaban de agarrar una parte de la producción de ropa, agarraban otra parte de la producción de maíz y se las intercambiaban. A que producía maíz, toma, yo te doy estas ropas por un poco de tu maíz, y el maíz iba para otro lado y se lo vendía o se lo daba también a la otra familia. Por lo general, estos Pochtecas, había un gran mercado que se hacía en la plaza central. Hay un gran mercado enorme en donde ponían toda la mercadería que tenían, toda la mercancía que tenían, y las personas iban al mercado, así como nosotros vamos a comprar, iban al mercado e intercambiaban algunos productos o compraban algunos otros. Y acá es otra cosa interesante, porque los aztecas no tenían monedas como tenemos nosotros hoy en día, sino que lo que utilizaban como moneda era justamente las semillas de cacao.